hermanos y amigos, que Dios los bendiga grandemente. Les saluda el pastor Joe Quijano, desde aquí de La Ceiba, Honduras. Deseamos con todo nuestro corazón que aquellos que van a escuchar el mensaje reciban una bendición muy especial para la semana que estamos iniciando. Cada uno de los que se van a contactar, bienvenidos, que Dios los bendiga. Aquellos que posteriormente van a escuchar el mensaje, también de igual manera que Dios los bendiga. Los que están en Texas, la familia Fulán, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. ¿Verdad? Agradecemos a Dios una vez más por esta oportunidad y doy gracias a mi esposa, que es la que me está asistiendo para que podamos organizarnos y hacerlo mejor para la gloria de Dios. Amados hermanos, vamos en esta tarde a comenzar a través de una oración. Cierren sus ojos en cuanto les sea posible y acompáñenme a orar. Padre Celestial, Padre amado, bendecido seas, oh Dios. Te damos gracias porque estamos, oh Dios, iniciando una semana nueva en la cual, Señor, van a haber tantas cosas, pero especialmente en esta hora invocamos tu presencia y te ruego, mi Dios, de que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, amigos que van a escuchar el mensaje, que permitas, oh Dios, que esta palabra sobreabunde en sus vidas y que a través de ella tu Espíritu Santo la administre de acuerdo a nuestra necesidad. Buen Dios, gracias por todo lo que nos has dado. Gracias por tus bendiciones, por tus cuidados, gracias por tu fidelidad. Te bendecimos y te adoramos y te ruego, mi Dios, que tu Espíritu Santo ponga palabras de gracia en mi boca. Que sea tu Espíritu, Señor, transmitiendo el mensaje. Toma control de mis pensamientos, emociones. Quita de mí todo aquello, Dios, que vaya a estorbar para que tu Espíritu transmita la palabra en cada corazón. Gracias, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a hablar un poquito en el libro de Josué. No sin antes, permítame compartirle este versículo. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vean, qué interesante. Es interesante porque a través de este versículo puedo decirle en esta tarde, hermano, que caminar por fe significa meter los pies a las aguas. Ese es el tema del mensaje de hoy. Mete tus pies a las aguas. Asumo de que los que me conocen se estarán dando cuenta de que los mensajes que he estado predicando últimamente son mensajes de un punto. Mensajes en los cuales se narra la historia o se parafrasea la historia un poco. He dejado un poquito al margen los mensajes de primer punto, segundo punto, tercer punto y una conclusión. Pero esto ayuda bastante. A mí me ha ayudado bastante, me está sirviendo bastante. Y quiero compartírselos a ustedes. Ahora, como decía, el tema del mensaje es: mete tus pies a las aguas. El versículo que leíamos en Romano es muy significativo. ¿Por qué? Porque esto lo podemos relacionar
a nuestro estilo de vida. ¿Cuál es el estilo de vida que usted y yo debemos de vivir? Esperar por fe, depender de Dios por fe, orar con fe. O sea que el estilo de vida de cada creyente debe de ser caminar por la fe. ¿Verdad? Ese es el estilo de vida. Ahora, entrando ya al texto bíblico, en el libro de Josué, dice la palabra de que el pueblo de Israel habían acampado en Sitín. Entonces se levantaron muy de mañana, muy temprano, y partieron para el Jordán. Allí acamparon, porque allí ellos iban a recibir las instrucciones de lo que iban a hacer. Pero me llamó la atención de que en el versículo 5, estoy en Josué capítulo 3, en el versículo 5, hace mención de algo sobre lo que prediqué la semana pasada. No sé si usted se recordará, ¿verdad? Pero algo sobre lo que predicamos fue la doctrina de la justificación, de la santificación, que hemos sido apartados, hemos sido llamados, ¿verdad? Ahora, en el versículo 5 le dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, lo que mencionábamos, apartarnos, limpiarnos, purificarnos. Es bien importante, amados hermanos, este punto. ¿Por qué razón? Porque eso nos muestra y nos hace énfasis en que Dios no se manifiesta en un cristiano que no busque la santificación. No importa lo que nosotros pensemos o la ideología nuestra, no importa eso. Lo que importa es de que Dios no se manifiesta en un cristiano que no busque la santificación. Por lo tanto, es risible muchas veces escuchar en las congregaciones y que dicen, damos gracias a Dios porque sentimos la presencia de Dios. Pero déjenme decirles de que Dios no se manifiesta en una congregación donde el espíritu de Jezabel predomina. Dios no se manifiesta donde hay divisiones. Dios no se manifiesta donde el espíritu de Saúl, de inseguridad, de falta de confianza. Dios no se manifiesta en una congregación así. Entonces tenemos que ser realistas, porque cuando Josué le dice al pueblo, santifíquense, hay que santificarnos para que la presencia de Dios pueda sobrevenir en nosotros. Ahora, llega el día en que, en el versículo 7, Dios le da instrucciones a Josué. Le dice lo que tiene que hacer y cómo hacer las cosas. Y en ese mismo versículo, Dios le dice a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte. Fíjese, aquí hay algo muy importante, algo clave para nuestra vida, amados hermanos. Josué, usted sabe de que Josué había venido trabajando arduamente con Moisés. Cuando Moisés muere, Josué queda al frente del pueblo de Israel. Pero hasta acá en el versículo 7 del capítulo 3 es donde Dios le dice, desde este día comenzaré a engrandecerte. Recordemos que Dios ya le había dicho a Josué
en el capítulo 1 y aquí en el versículo 7 se lo recalca. Como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene mucho que ver, amados hermanos. Porque mire, aquí, cuando Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. Pero el inicio del versículo, cuando dice, en este día, desde este día, comenzaré, te engrandeceré. O sea, de que una cosa, amados hermanos, es que Dios esté con usted. Y otra cosa, que Dios muestre su poder a través de su presencia. No sé si me estoy dando a entender. Una cosa es que Dios esté en usted. Y otra cosa es que Dios se manifieste a través de usted. Son dos cosas diferentes. Es interesante darnos cuenta de esto. ¿Por qué? Porque todos hemos recibido el don de la fe, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas veces Dios se ha manifestado a través de usted por medio de la fe que Dios puso en usted? Hemos recibido el don de la fe. Todos hemos recibido la misma cantidad de fe. Cada persona que recibe a Cristo como su Señor y Salvador y entrega su vida a Cristo, recibe el don de la fe. Es un regalo de Dios. Pero todos recibimos igual. Cada uno de nosotros somos responsables de que esa cantidad de fe que hemos recibido disminuya o aumente. ¿A través de qué? A través de la actividad, a través de la fe viva, a través de la fe activa. Hemos recibido el don del Espíritu Santo. Pero no en todos Dios se manifiesta su presencia por el poder del Espíritu que está en nosotros. O sea, tenemos que hacer énfasis en esto. Una cosa es que Dios esté con usted y otra cosa es que Dios muestre el poder de su presencia por medio de usted. Son dos cosas diferentes. Por eso hay tanto cristiano disvariando. Todos creen estar seguros de que Dios está con ellos, de que Dios se manifiesta en tus vidas. Y tal vez son cristianos que no oran, que no ayunan, que no se santifican, que no se apartan completamente para Dios. En el capítulo 1, Dios ha dicho a José que iba a pasar el Jordán cuando le dice, mi siervo Moisés ha muerto, levántate y pasa el Jordán. Había una promesa ya. Cuando Dios le da instrucciones a Josué de cómo hacer el trabajo, Josué comienza y empieza a delegar, empieza a dar instrucciones a los oficiales, le da instrucciones al pueblo que no caminaran menos de 2000 codos de distancia entre ellos y el arca del pacto. Les da instrucciones al pueblo, le da instrucciones a los sacerdotes, quienes iban a llevar el arca y tenían que caminar delante del pueblo y tenían que entrar a las aguas. En eso consistían las instrucciones, en que ellos no tenían que esperar que fuera Dios quien hiciera el milagro y las aguas se dividieran. No. Los que llevaban el arca del pacto tenían que entrar a las aguas. Ahora, visualicemos, amados hermanos. Porque mire, aquí en el versículo 13 dice, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán
porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Visualice, imagínense, usted es el río más caudaloso que usted haya visto o haya escuchado. Dios te bendiga, Marisol. Gracias a Dios que está con nosotros. Hermana Ana, que Dios me le bendiga. Bienvenida. Entonces, visualice el río más caudaloso. Figure usted que usted tiene que cargar el arca. Y usted no tiene que esperar que llegue alguien a detener las aguas. Usted tiene que iniciar, usted tiene que entrar, usted tiene que poner sus pies sobre las aguas. No era fácil. No era fácil, hermanos. El río era caudaloso. Se desbordaba por todo su alrededor. A cualquiera podría darle temor ir cargando el arca y tener que entrar sin saber dónde iba a poner los pies. Era una incógnita, pero las instrucciones de Dios fueron esas. Fueron esas, que metieran sus pies a las aguas. Vea qué importante, qué interesante es. ¿Por qué? Porque Dios prueba nuestra fe, hermanos. ¿Usted se recuerda de Job? La historia de Job. Dios probó la fe de Job. Todas las cosas que le vinieron. Y Job las aceptaba sin renegar. Dios prueba nuestra fe. Dios prueba qué nivel de fe usted y yo tenemos. Por eso cuando el Señor dio las instrucciones y dijo, y Josué, encargado de dar las instrucciones, dice a los sacerdotes, ustedes caminarán adelante del pueblo y ustedes al llegar a la orilla, ustedes tienen que entrar, porque al entrar ustedes las aguas se dividieran. ¿Se imaginan? Ahora, es transmitirle con esto, que meter los pies a las aguas significa, amados hermanos, caminar por fe, de moverse por fe, de depender en Dios por fe. Cuando usted mete los pies a las aguas, el milagro se realiza. Lo que usted está esperando de Dios se lleva a cabo. Pero tiene que tomar una determinación, tiene que meter los pies sobre las aguas. Un ejemplo de lo que sucede cuando nosotros tambaleamos, dudamos. Naamán, ¿se acuerda de Naamán el leproso? Estuvo a punto de perder la bendición de un milagro realizado en su vida. Estuvo a punto, estuvo cerquita por rehusarse a sumergirse en las aguas, o sea, a meter sus pies a las aguas. Estuvo a punto de perder esa bendición, de ver lo sobrenatural. Otro ejemplo, Pedro. ¿Usted se acuerda cuando iba con los amigos a pescar? Estaba nublado, casi no podían ver. De repente ven una figura, empiezan a tener temorcito. ¿Y qué le dice Pedro cuando se encuentran con eso, con el temor? Y Jesús les dice, no temáis, soy yo. ¿Y qué le dice Pedro? Si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor le dice, ven. Y Pedro bajó de la barca, puso los pies en las aguas. ¿Se hundió? Sí se hundió. Sí se hundió. Pero vivió la experiencia de caminar sobre lo natural. Y a eso Dios nos ha llamado, que nosotros tengamos la capacidad de fe en que nosotros podamos
meter los pies a las aguas y no sacarlos. Y eso sucede cuando usted depende de Dios, cuando usted confía en Dios, cuando usted no depende de nadie más. Y déjeme decirle que muchas veces queremos hacerlo. Pero ¿sabe cómo lo queremos hacer? ¿Ha oído usted ese dicho que dice, este no da un paso sin guarache? Queremos hacerlo, pero estar seguros. Estaba viendo el programa de Discovery y estaba viendo los monitos. Y el monito, antes de soltarse de esta rama, se agarra de la otra. O sea, que va a lo seguro, que se va a detener porque ya se afianzó de esta rama. Y hay cristianos que venimos caminando la vida cristiana de esa misma manera. Queremos hacer las cosas, pero queremos ir a lo seguro. Amados hermanos, en Dios nosotros no podemos ir a lo seguro por sensaciones, no podemos ir a lo seguro por las circunstancias, no podemos ir a lo seguro por percibir o por presentimiento. No, en Dios nosotros tenemos que hacer las cosas por fe, seguros y convencidos de que Dios hará el milagro. Eso es lo más hermoso, hermano. Tener fe, tener esa convicción de que Dios está con nosotros, que la presencia de Dios está allí. Vean, si los sacerdotes no hubieran metido los pies a las aguas, el milagro no se hubiese realizado de esa manera. Se hubiese realizado de otra, porque Dios siempre tiene un plan B. ¿Usted se acuerda de el primer Adán y del postrero y del Adán postrero? Dios tenía un plan ya, que era redimirnos a través de Jesucristo, el postrero Adán. Pero lo que implica es de que nosotros debemos de tener una confianza genuina, una fe genuina en quien hemos creído. Mire, les dejo esto como un pequeño testimonio. Nosotros, cuando estuvimos allá en Estados Unidos, tuvimos la oportunidad y la bendición, una bendición grande. Y Dios, fíjese, Dios siempre o casi siempre nos pide aquello más allegado a nosotros o más pegado a nosotros. Ese fue el caso de Abraham. Abraham, usted sabe de que la mujer de Abraham no podía tener hijos y Dios le dio la promesa. Les permitió gozar a su hijo, pero después de un tiempo, ¿qué hizo Dios? Pedirle ese hijo para sacrificio. Y usted puede decir, o alguien pudo haber dicho, pero qué injusto es Dios. ¿Cómo les da y luego les quita? ¿Verdad? Mas sin embargo, démonos cuenta de que posteriormente, cuando Dios le pide a Abraham su hijo, estaba probando su confianza, su fe. Estaba viendo la obediencia de Abraham para con él. Ahora, volviendo a lo que nos sucedió a nosotros, Dios nos permitió, queríamos tener una casita. Y usted sabe, acá en Honduras es muchísimo peor. Allá en Estados Unidos es difícil, es un poco difícil también. Hay que llenar un montón de requisitos y tener tantas cosas. El caso es, hermano, que un proceso para comprar una casa puede durar de 3 a 4 meses. En algunos casos, o tal vez más. Pero vea,
la casa, nos llevaron a ver unas casas y no, fuimos a 3 casas nada más. La última le dije al vendedor, con esta nos quedamos. Así, desde la calle le dije, con esta nos quedamos. En 5 semanas todo estaba listo. Nos entregaron las llaves en 5 semanas. Justamente para el día, fecha de cumpleaños mía. Una bendición grande. Dios nos permitió gozar de esa casa con un patio grande, 25 árboles frutales, de los cuales pudimos saborear algunos de ellos. Una casa hermosa, hermano. Pero nosotros no sabíamos los planes de Dios. Nosotros supimos hasta el momento en que Dios nos concede la bendición de darnos esa casa. Pero no conocíamos el plan de Dios. Dios nos dio todo. Y de eso hay pueblo que da fe. Que Dios nos tuvo sobre la abundancia. Que tuvimos para dar, para compartir. Teníamos todo. ¿Qué cosa no había que nosotros no tuviéramos? Teníamos todo, hermanos. Y a los 2 años exactos, Dios le da un vuelto a las cosas en que le dije a mi esposa, nos vamos a Honduras. Así. Así. Hasta ese momento no entendíamos, hasta ese momento pensamos de que tal vez fue determinación muy a la ligera, muy rápido. Pero a los 2 años exactos, Dios dijo, ya saborearon lo que es estar en abundancia. Ya saborearon lo que es tener una casa amplia y grande. Ahora tienen que salir allá, donde hay que mojarse los pies. Nos trae acá, hermano Derek, que Dios lo bendiga. Bienvenido. Nos trae acá, donde las cosas son difíciles. Pero ahora nosotros, con mayor razón, ahora nosotros podemos decir como el apóstol Pablo, sabemos vivir, hemos aprendido a vivir en abundancia. Ahora estamos aprendiendo a vivir, no en necesidad, porque Dios cuando llama a alguien, le provee de todo lo que necesita. No tenemos todo lo que quisiéramos, pero tenemos lo necesario, porque la presencia de Dios está en nuestra vida. Y por eso quería compartir esto como un pequeño testimonio de que Dios, cuando llama a alguien, Dios se responsabiliza. ¿Verdad? Imagínense, Dios le dijo a Abraham, deja tu casa, deja tus parientes y vete a la tierra que yo te mostraré. Nos dio esa casita muy bonita, bien cómoda, comodísima. No es que nos lamentemos porque Dios nos ha provisto una casa de acuerdo a nuestras necesidades. Pero vamos a la comparación. Nos sacó de allá para traernos acá, para que le viniéramos a servir a Él acá. Por eso yo no me sujeto a hombre, ni a denominación, no me sujeto ni a convención ni asociación. Yo me sujeto a Dios, porque fue Dios quien me llamó para servirle. Ahora, decía, cuando Dios nos llama, Dios va a proveer lo que usted necesita. Pero tenemos que meter los pies a las aguas. Y Dios nos ha enseñado acá a mojarnos los pies. Porque hemos visto la fidelidad de Dios. Hemos visto la mano de Dios todo el tiempo. De una forma o de otra, Dios siempre ha estado para asistirnos. Si Dios lo llamó,
debe de confiar en Dios, no confiar en la gente, no confiar en los demás. No necesita andar mandando gente para que pidan por usted. ¿Por qué? Porque el salmista dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Si Dios lo llamó, Dios es responsable de usted. Lo que quiero transmitirle, amados hermanos, es que metan los pies a las aguas. Sin dudar, si Dios lo llamó, sírvale a Dios, pero no dude, porque donde quiera que usted vaya, la presencia de Dios, el abrigo de Dios, el sustento de Dios va a estar allí para usted y para los suyos. La Biblia dice y nos enseña de que cuando Jesús muere, sus discípulos sacaron los pies de las aguas. Sus discípulos, empezando por Pedro, sacaron los pies de las aguas. ¿Qué implica sacar los pies de las aguas? Implica duda, desconfianza, inseguridad, falta de credibilidad, falta de fe. Los discípulos sacaron los pies de las aguas. ¿Por qué? Porque se olvidaron que durante 3 años Jesús les proveyó. Cuando Él los llama: seguidme y os haré pescadores de hombres. Todo ese tiempo que estuvieron y caminaron con Jesús, el Señor les proveyó. Los envió a predicar y les dijo: no lleven nada, ni alforja, ni nada. Posteriormente les pregunta: ¿les hizo falta algo hoy que anduvieron predicando? Y ellos dijeron: no, Señor, nada. Pero si vemos en el libro de Juan, capítulo 21, versículo 5 y versículo 6, el Señor se les aparece la primera vez, los visita la segunda, y Pedro tomó la iniciativa y se empezó a preguntar: bueno, ya al Señor no lo vemos más que esporádicamente. ¿Y cómo vamos a hacer para el pago de la renta? ¿Cómo vamos a hacer para traer la comida a la casa? ¿Cómo vamos a hacer para los gastos que tenemos nosotros? Yo me voy a pescar, dijo Pedro. Y los otros amigos, otros discípulos le dijeron: nosotros vamos contigo. Y se fueron. Regresaron a pescar. ¿Por qué? Porque sacaron los pies de las aguas, amados hermanos. Pensaron de que el tiempo del sustento fue únicamente durante el periodo que ellos caminaron con Jesús. Que aparte de eso, ya ellos tenían que ver cómo iban a resolver sus problemas. Y así hay muchos cristianos. Amados hermanos, Dios espera que usted y yo mantengamos la convicción que tuvimos en un principio. Dios quiere que nosotros no dejemos de creer y de confiar en Él. Los discípulos decidieron regresar a pescar, porque pensaron: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a sustentarnos? ¿Cómo vamos a salir adelante con tantos gastos? ¿Quién nos va a dar trabajo? El libro de Proverbios dice, Proverbios 16: encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. ¿De qué obras está hablando? De las obras que Dios puso en nosotros para que obedeciéramos.
Vea en Lucas capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buena nueva, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esas son las obras que dice el libro de Proverbios. Encomienda a Jehová tus obras. Si usted ha encomendado las obras que habla Lucas capítulo 4 versículo 18, no debe de tener temor. ¿Quién le va a sustentar el alimento en su casa? No tiene que tener necesidad de andar mendigando, porque Dios es justo y Dios es fiel. Ahora, dos razones pueden haber de su inseguridad. Dos razones. Ya se apartó de su cumpliendo con el llamado de Dios. Sus pensamientos van a ser afirmados. ¿En qué aspecto? En que no va a haber duda, no van a haber dobleces, no va a haber intransigencia, no va a haber inseguridad, porque la confianza usted la tendrá siempre en Dios. Allí radica. Vea que desde entonces ya no se escuchó en la Biblia que los discípulos regresaran a pescar. ¿Cuándo? Cuando el Señor se les apareció por tercera vez y les dijo: ¿tienen algo para comer? Y ellos dijeron: no. ¿Y qué les dijo Jesús? Vuelvan y tiran las redes y encontrarán. En otras palabras, vuélvanse y metan los pies a las aguas, porque el que les proveyó los 3 años pasados les va a proveer ahora y les va a proveer mañana. Y desde entonces los discípulos agarraron camino y empezaron a predicar, empezaron a funcionar en las obras para las cuales fueron llamados, predicar el Evangelio. Pero hay quienes no están haciendo el trabajo, no están haciendo la función, pero sí están mendigando el sustento, no a Dios, sino a la misma gente. Marta y María sacaron los pies de las aguas. ¿Usted se recuerda cuando al Señor le dijeron: tu amigo Lázaro está en estas condiciones? Y el Señor como que no le dio importancia, se tardó más de lo necesario. ¿Y qué pasó? Hasta con falta de respeto le dijeron: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Yo soy la resurrección y la vida, y el que está muerto, aunque esté muerto, vivirá. Sacaron los pies de las aguas, empezaron a cuestionar, dudaron, porque Jesús estaba en otra ciudad, su hermano había muerto acá. Es fácil sacar los pies de las aguas, hermanos. Y el que se encarga de eso es el enemigo que tenemos en común. ¿No te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Déjeme decirle, ¿sabe usted qué es lo que les dio seguridad a los sacerdotes cuando llevaban el arca? Bueno, lo primero, que llevaban el arca del pacto con los querubines, allí donde se manifestaba la presencia de Dios. Ellos eran los responsables de cargarla, ellos la llevaban. Eso les dio a ellos la seguridad de que nada iba a suceder. ¿Por qué? Porque llevaban la presencia de Dios con ellos. Y la presencia de Dios hoy en día está en cada uno de nosotros, está en usted. Por frágil que el diablo lo haga sentir, la presencia de Dios está en usted. Y Dios quiere hacer grandes obras a través de usted. Pero usted debe y necesita darse cuenta. ¿Por qué? Sacar los pies de las aguas es como perder la fe en Jesucristo.
No saque sus pies de las aguas, hermano. No lo saque. Que aunque vivamos en tiempos difíciles, por difícil que sea la situación, la escenografía de su problema, el panorama en el que usted está ahorita, no importa, no saque los pies de las aguas. Clame por su enfermedad, clame por sus hijos, clame por su familia, clame por sus problemas, pero no saque los pies de las aguas. No se quede en la orilla tampoco. No se quede en la orilla. No llegue y se quede en el borde, allí donde ya más es húmedo que mojado. No, no se quede en la orilla. Porque si usted se queda en la orilla, las aguas del Jordán no se van a detener. Usted tiene que entrar a las aguas. Usted tiene que meter los pies a las aguas. Porque si usted se queda en la orilla, es igual. Ni chicha ni limonada. Ni frío ni caliente. Se queda tibio. Porque recordemos, sacar los pies de las aguas significa perder la fe en Jesucristo. Y es lamentable ver cristianos, líderes de congregación, que han sacado los pies de las aguas y están dependiendo del pueblo sin hacer nada, porque han dejado de confiar en Dios. Esta semana, con eso termino, hermanos. Recuerde lo que Dios espera de usted. Se le van a presentar situaciones en las que usted tendrá que tomar la iniciativa y usted tendrá que mojarse la planta de los pies para que el milagro suceda, para bien suyo, para bien de alguien más. Dios quiere que engrandezcamos la fe que Dios depositó en nosotros. Y ahora es cuando, hermano. ¿Cómo se encuentra su fe? ¿Cómo está usted? ¿En qué condiciones está el creer? Quiero hacer una pregunta. Dios solamente quiere que usted tenga fe, le crea a Él. La pregunta que le hago es, ¿usted cree en Dios? Amén. Amén, ¿verdad, hermanos? Amén. Ahora, ¿usted le cree a Dios? Porque muchas congregaciones tienen pueblos que creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y los que no creen a Dios son aquellos que quieren ir a lo seguro, agarrarse de aquí, soltarse de aquí, pero ya agarrado de acá. No. Cuando usted le cree a Dios, usted tiene la fe de un niño. Vea, usted va a un lugar, a un balneario, a una piscina, y usted tiene su hijito chiquito, y usted le dice, tírate. El niño tiene miedo a tirarse al agua. Pero usted sostengo. La fe de ese niño lo hace a él creer en usted y lanzarse a las aguas porque tiene la confianza que usted no lo va a dejar ahogarse. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Que nosotros metamos los pies a las aguas porque confiamos verdaderamente y creemos, le creemos a Dios, que Dios es poderoso para sacarnos adelante. Amados hermanos, esta semana, como les dije, vendrán momentos así, similares, en los que usted determinará si mete los pies a las aguas, se queda en la orilla o no hace nada. Eso es todo. Dios nos ha dotado de armas, de enseñanza, de consejos, de cómo mantener la vida cristiana. Ahora depende de nosotros qué es lo que vamos a hacer. Que Dios me lo bendiga. Vamos a orar. Mi amante Dios,
Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido enviada. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, oh Dios, por todas las bendiciones recibidas de tu mano. Ayúdanos, oh Dios, a que la fe que pusiste en nosotros se engrandezca, para que tu presencia se pueda ver en nosotros reflejada a través de tu poder. Ayúdanos a ser de inspiración a otros. Ayúdanos, Padre, a darnos cuenta de que nos escogiste y nos llamaste para un trabajo, Señor. Un trabajo donde hay ciegos espirituales, donde hay enfermos espirituales, donde hay hambrientos espirituales. Y muchas veces nosotros nos quedamos refugiados en la comodidad de nuestros hogares, porque no te creemos. Perdónanos y pone un espíritu de Dios, de avivamiento, de fe, de confianza, de seguridad, de destreza para poder pelear contra las acechanzas del enemigo y salir de esa conformidad, de creer de que tú estás en medio de un pueblo lleno de conflictos, de división, de egoísmo, de falta de amor. Ayúdanos a entender que tú eres santo y que tú demandas de nosotros que para que tu presencia esté en medio nuestro, debemos de santificar nuestra vida. Padre, te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, tus siervos, oh Dios, los ángeles, los de Calciri, los de Mojave, bendícelos, Dios, bendice esos ministerios. Que allá en medio del desierto, Señor, están floreciendo los olivos, Padre. Padre, una vez más encomiendo, Señor, la salud de mi hermana Ana, allá en Texas. Señor, dale fuerzas, Señor, para que mantenga sus pies dentro de las aguas. Que no importa lo que los médicos digan, aquí lo que importa es que tú eres médico por excelencia. Bendícela, Señor. Bendice, oh Dios, la mamá de mi hermana Vilma, Señor, fortalécela, cuida de ella, Señor. Gracias te damos porque hay gozo en su corazón y en ella. Dios sabe para dónde va. Bendice, Señor, a mi hermana Vilma, Señor, bendice a sus hijos, bendice su hogar. Prepáralos, Padre. Y así, oh Dios, a cada uno de nuestros hermanos quebrantados de salud, y aún aquellos que no están quebrantados de salud, pero están, oh Dios, dados. Anímalos, Padre, anímalos. Bendice el hogar de mi hermana Ana. Bendice a mi hermano Oscar, Señor, mi hermana Carminda. Padre, esta mujer, oh Dios, que padece de tantas cosas, tantos ayes. Ayúdame, sé con ella, Señor. Ponemos en tus manos el resto de cada uno de nuestros hermanos, nuestros seres queridos. Padre, bendice, Señor, el ministerio de Marisol, Señor, allá en Canadá. Engrandécelo, Señor, dale fuerzas. Tú sabes la situación, tú sabes por lo que pasa, pero tú sabes, oh Dios, que para esto lo llamaste y que debe de ceñirse sus lomos, oh Dios, para poder presentarse ante ti como una obrera aprobada. Ayúdanos a nosotros, Señor, a seguir adelante, que no nos importa el que dirán, lo que nos importa es lo que estamos haciendo para ti. Lo que estamos haciendo para lo cual nos llamaste, predicar el Evangelio, dar esperanza, Señor, alentar al desanimado, Señor. Ayúdanos a continuar con ese trabajo, porque para eso nos trajiste. No necesitamos un templo, no necesitamos un púlpito,
para cumplir con el trabajo que nos otorgaste. Gracias, Padre, por lo que nos has dado hasta ahora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga, amados hermanos. Nos vemos el próximo domingo, si Dios nos permite, a la misma hora. Y que tengan una hermosa y bendecida semana.